Mi hermano nos invitó a cenar, pero cuando mi esposo y yo llegamos, me dijo que enviara a mi esposo de regreso a casa, alegando que no pertenece a nuestra familia porque es solo un sucio limpiador analfabeto. A principios de esta semana, mi esposo y yo asistimos a la cena de Acción de Gracias en casa de mi hermano, pero desafortunadamente, las cosas no salieron exactamente como lo planeamos. Mi hermano, llamémosle Brandon, es 2 años mayor que yo, y, al crecer, estábamos muy cerca. De hecho, todavía nos llevábamos bastante bien hasta hace poco, hace unos 4 años, cuando yo, del 28F, comencé a salir con mi marido Nick, de 30M. A Brandon no le agrado, no aprueba nuestra relación y nunca lo ha hecho. No se trata de si Nick es un buen tipo o no, sin duda lo es, y todos los que lo conocen estarán de acuerdo con esa afirmación. Estamos bien juntos y nos hacemos muy felices el uno al otro, pero nada de eso le importa a Brandon. Lo único que le importa es el hecho de que Nick no proviene del mismo tipo de familia que nosotros hacer. Nick fue criado por una madre soltera después de que su padre abandonó a su madre después de que ella descubrió que estaba embarazada y su madre prácticamente no tenía a nadie que la ayudara, ya que su familia no aprobaba que ella la llevara al embarazo sin un padre. A pesar de todo eso, ella estaba decidida a dar a luz para darle una buena vida y trabajó increíblemente duro para asegurarse de poder hacer todo eso. Así que no es rico, pero sinceramente creo que la forma en que él y su madre han llevado sus vidas es mucho más admirable que cualquier cosa que mi hermano y yo hayamos logrado. Mis padres son abogados y hemos tenido una vida relativamente cómoda y protegida. Pero Brandon piensa que debido a su pasado y el tipo de origen del que proviene, Nick es de alguna manera inferior a nosotros, aunque creo que es muy superior. Porque a pesar de no tener prácticamente ningún apoyo, aparte de su madre, logró terminar la universidad y ahora vive una vida bastante buena al mismo tiempo que apoya a su mamá que ahora está jubilada. No entiendo qué es lo que no es respetable en todo esto y siempre he odiado el hecho de que Brandon haya tratado a Nick de manera tan extraña todo el tiempo, prácticamente desde que lo presenté a mi familia. Mis padres nunca parecen tener un problema con él, pero mi hermano hizo todo lo posible para hacerlo sentir pequeño con comentarios perdidos y esas cosas. Incluso me peleé con él en varias ocasiones por esto, y muchas veces. Incluso dejé de hablar con él durante semanas, pero siempre se disculpa y le promete que no va a repetir este tipo de comportamiento. Y siempre lo he perdonado, pero, inevitablemente, ha sucedido una y otra vez. No estaba feliz cuando nos comprometimos el año pasado y definitivamente no estaba feliz cuando nos casamos hace 6 meses, pero realmente pensé que eventualmente se recuperaría. No lo hizo y después de lo que pasó en Acción de Gracias este año, me alegro un poco de no tener que volver a hablar con él nunca más porque no creo que pueda perdonar y pasar por alto algo como esto. Por lo general, mis padres organizan el Día de Acción de Gracias en su casa, pero este año mi hermano decidió hacerlo en su casa. Brandon es un cocinero bastante bueno y su esposa está embarazada, por lo que dijo que quería tener el honor de recibir a todos. Nos invitó a Nick y a mí y pidió específicamente que Nick estuviera allí y lo tomó como una señal de que tal vez estaba tratando de darle finalmente a Nick una oportunidad. Así que aceptamos la invitación y nos presentamos, sin tener idea de lo que nos esperaba. Porque claro, tan pronto como llegamos, Brandon nos recibió en la puerta y me dijo que podía entrar, pero me dijo que Nick tendría que regresar a casa, desafortunadamente. Obviamente estábamos desconcertados, y luego Brandon continuó explicando que en el último minuto, él y su esposa habían decidido que no iban a invitar a su familia, sino también a la de ella. Sus suegros ya estaban invitados, pero decidieron invitar también a su familia extendida, ya que ella estaba embarazada y quería verlos. Viven en los suburbios, por lo que no suelen visitarnos y estaban haciendo todo un escándalo con esta cena de Acción de Gracias. El único problema era que sus suegros, a excepción de los padres de su esposa, eran todos una especie de cena de Acción de Gracias. El único problema era que sus suegros, con la excepción de los padres de su esposa, eran todos un poco snobs. Mi cuñada era igual de... Era tan snob y elitista como lo era mi hermano, por lo que también menospreciaba a Nick. Sus padres eran bastante agradables, así que no supe de dónde lo sacó hasta que conocí al resto de su familia en la boda de Brandon. Todos ellos tuvieron mucha suerte ya que tuvieron la suerte de nacer en una rica familia de empresarios y por lo tanto se sienten muy orgullosos de ello. Muy feliz, Brandon me dijo en la puerta que le gustaría que Nick volviera a casa porque sería muy vergonzoso para él presentarle a su cuñado. Resto de la familia de su esposa, ya que eso inevitablemente daría lugar a preguntas sobre él. Entonces, para evitar una mayor humillación, le dijo a Nick que se fuera a casa. Obviamente estaba furioso y comencé a gritarle a mi hermano sin importarme quién nos iba a escuchar. Sé que estaba haciendo esto a propósito, solo porque quería insultar a Nick y yo no iba a tolerarlo. Porque incluso si hubiera hecho invitaciones de último momento al resto de la familia de su esposa, lo cual dudo mucho que haya hecho, podría habernos dicho a Nick y a mí que no nos quería allí, pero se había esforzado todo el tiempo.
a su casa solo para poder despedir a Nick en la puerta. Le dije que era una jugada muy calculada la que había hecho para insultar a mi marido, y le dije que no tenía clase. Sabía que eso era exactamente lo que le haría daño, así que eso fue lo que dije. Y tenía razón porque cuando lo llamé sin clases, se enfureció casi instantáneamente y me dijo que tampoco quería que yo asistiera a la cena de Acción de Gracias y que quería que me fuera con mi marido, un limpiador sucio y alfabetizado. Entonces, breve contexto para ese comentario. Nick tuvo que aceptar un trabajo de conserje en una tienda local cuando estaba en la universidad, junto con un par de trabajos más, a tiempo parcial para poder comenzar a ahorrar dinero para pagar el préstamo estudiantil que había sacado. No hay que avergonzarse por eso, y llamar sucio a Nick en una basura era literalmente nada más que un montón de mentiras. Tiene tanta educación como cualquiera de nosotros, la única diferencia es que fue a una universidad moderadamente buena y no tenía suficiente dinero para pagar el tipo de universidades a las que asistimos mi hermano y yo. Nuevamente, eso tampoco es nada de qué avergonzarse, pero por alguna razón, Brandon se propuso mencionarlo, y después de decirle eso a Nick, no hubo vuelta atrás. Empecé a maldecirlo sin parar, y Nick tuvo que intervenir porque Brandon le dijo: me dijo que había aprendido su lenguaje y que estaba a punto de ponerme físico si soy muy honesto. No me avergonzaba de Nick, solo me molestaba que Brandon tuviera la audacia de decir cosas así delante de mí. De todos modos, para entonces la conmoción se había vuelto un poco fuerte, y supongo que mis padres lo escucharon, así que salieron y una vez que se dieron cuenta de que estábamos peleando, le pidieron a Nick que se llevara. Me llevaron a casa y me prometieron que se encargarían de todo más tarde. En ese momento me decepcionó un poco que no le estuvieran gritando a Brandon casi de inmediato, porque para entonces deberían haber sabido que debía haber dicho algo desagradable sobre Nick y por eso estaba actuando así. Pero supongo que ya lo habían adivinado, así que no querían alargar las cosas y avergonzarse delante de ellos, razón por la cual tuve que irme a casa. Una vez que llegué a casa, Nick me calmó y terminé alquilándole durante aproximadamente una hora antes de que finalmente lo dejara pasar y bloqueara a Brandon en todas partes. Todavía estaba furioso, pero sabía que no tenía sentido, no podía cambiar a mi hermano ni su forma de pensar y estaba harto de intentar hacerlo. Así que hubiera sido mejor para mí simplemente dejarlo ir y no volver a hablar con él nunca más. Y también estaba un poco decepcionado con mis padres por no lidiar con una situación en el lugar, pero estoy muy contento de no haberlos bloqueado porque a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron que teníamos que ir a la oficina de mi papá porque necesitaba firmar unos documentos, lo que me dio curiosidad, así que acepté. No estaba segura sobre el papeleo porque cuando les pregunté por teléfono no me dieron más detalles. Pero creo que incluso si no me ocupara del papeleo, al menos podría hablar con mis padres y arreglar las cosas con respecto a Brandon. Sin embargo, cuando llegué a la oficina de mi papá, mi mamá también estaba presente allí y parecían bastante serios. Al principio ni siquiera nos explicaron nada a Nick ni a mí, solo me dijeron que revisara el papeleo y si lo encontraba de acuerdo, querían que lo firmara en ese mismo momento. Así que lo revisé y básicamente era papeleo para iniciar el proceso de transferirme la propiedad del bufete de abogados de mis padres. Me sorprendió porque durante mucho tiempo supe que mi hermano heredaría la empresa después de que mis padres se jubilaran. Entonces, para estar doblemente seguro, le pregunté a mi papá si realmente tenía intención de dejarme la firma a mí y no a Brand. Y me dijo que estaba seguro porque después de lo que había pasado anoche, no tenía intención de dejarle nada. Brandon. Y para compensarnos a Nick y a mí, mis padres querían dejarme su bufete de abogados. Esto fue un gran problema porque, si bien también había estudiado Derecho y tenía un título, no ejercía la abogacía y no lo había sido durante los últimos 3 años. Después de un año, me aburrí y decidí empezar mi propio negocio. Ahora dirijo una panadería, lo cual es bastante diferente a dirigir un bufete de abogados. Nick ocupa un puesto directivo en su empresa, pero no es abogado. Brandon, por otro lado, había trabajado durante años con mi padre y sabía que él esperaba heredar el bufete de abogados después de que mis padres se jubilaran. Así que esto iba a ser un gran shock para él. Y les pregunté a mis padres si estaban interesados en esto, pero me dijeron que sí porque aparentemente, después de que todos los invitados se habían ido, mis padres los habían confrontado por la conmoción que había ocurrido. Tuvo lugar conmigo, Nick y Brandon. Él y su esposa fueron muy casuales con respecto a la conmoción que había tenido lugar conmigo. Nick y Brandon, él y su esposa fueron muy casuales con respecto a todo el asunto. No se molestaron en ocultar ninguno de las cosas horribles que Brandon y su esposa habían dicho sobre Nick directamente en mi cara, y en realidad parecían creer que no había nada malo en lo que habían hecho. Así que mis padres, naturalmente, estaban muy molestos y les pidieron a Brandon y a su esposa que nos llamaran para disculparse, pero se negaron. Es por eso que ahora habían decidido dar este paso porque ya no querían tener nada que ver con Brandon. Y eso obviamente significaba que no iban a dejarle la empresa a él.
Pero se acercaban a la edad de jubilación, eventualmente necesitaban que alguien se hiciera cargo. Entonces decidieron que yo me haría cargo porque, aunque no era abogada en ejercicio, yo seguía siendo su hija y al menos de esta manera la empresa seguiría siendo parte de la familia. Me dijeron que después del incidente de anoche habían llegado muy temprano al trabajo y redactaron estos papeles en 2 horas. Ya tenían una plantilla porque primero habían elaborado documentos separados de mi hermano y después de revisarlos hablé con Nick y en privado y luego decidimos aprobar el papeleo para que pudiéramos iniciar el proceso de transferirme la propiedad de la empresa. Mis padres querían celebrar el proceso, pero yo no me sentía cómoda porque sabía que aunque quería vengarme de Brandon por lo que había dicho sobre Nick, no estaba segura de si esta era la manera correcta de celebrarlo. Llevar un proyecto a cabo. Como ni siquiera estaba interesado en ser abogado, por eso dejé de ejercer después de 1 año. Él, por el contrario, amaba mucho su trabajo y sabía que había estado esperando liderar la modalidad durante mucho tiempo, por lo que robarle esa oportunidad parecía poco ético, pero luego lo pensé y me di cuenta de que no le estaba robando nada porque mis padres me lo habían ofrecido en bandeja de plata y yo simplemente lo estaba aceptando. Aún así, en el fondo de mi cabeza me sentía muy incómodo por lo que acababa de pasar, así que no. Tenía ganas y simplemente volví a casa. Después de eso, Nick y yo no hablamos exactamente sobre eso, pero ayer mis padres me dijeron que querían que viniera a trabajar porque, obviamente, tendría que volver a unirme. Luego, ayer, Brandon y yo finalmente nos encontramos cara a cara cuando entré al lugar de trabajo y mis padres anunciaron, delante de todos, que yo me haría cargo de todo un par de meses después de que mis padres se jubilaran. Todos parecían confundidos porque, obviamente, la gente esperaba que Brandon se hiciera cargo. Y mi hermano no dijo nada exactamente, pero pude ver que no estaba contento con eso. Supongo que no quería hacer una escena pública, así que no dijo nada en ese momento, pero más tarde ese mismo día, mierda en el techo. Por la noche, después de regresar a casa, Brandon me llamó desde un teléfono desechable y me dijo que sabía que lo estaba haciendo a propósito, pero que ya estaba harto y quería que impidiera que nuestros padres abandonaran la empresa. A mí. La forma en que me hablaba, su tono era muy autoritario y eso no me gustó. Entonces le dije que no iba a hacer nada de eso porque al final nuestros padres me habían pedido que me hiciera cargo y si me encontraban apto para hacerlo, no veía por qué tendría que rechazarlo. Además, él se había provocado esto al ser horrible conmigo y con Nick, para ser más específico. Así que no tuve que sentirme mal por él y le dije que iba a hacerme cargo de la empresa y que él iba a tener que trabajar bajo mis órdenes, y si no podía soportar eso, entonces debería renunciar mientras estaba por delante. En ese momento, empezó a gritarme y me dijo que cualquier cosa que estuviera haciendo era extremadamente poco ético y que se aseguraría de demandarnos a mí y a nuestros padres. Dijo que yo no tenía ningún derecho a destruir su futuro solo porque había insultado a mi marido, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que todo lo que había dicho sobre Nick ni siquiera era falso. Eso me molestó y de repente le estaba gritando y las cosas se convirtieron en una pelea a gritos. Nos maldíamos unos a otros, nos decíamos cosas horribles y todo era realmente malo. Al final, antes de colgar, simplemente me dijo que lo que le estaba haciendo era mucho más asqueroso y patético que lo que tenía por ser injusto con él, y aunque no creo que tenga una base legal para sostenerse. Adelante, tampoco creo que lo que estoy haciendo sea correcto. He hablado con Nick sobre esto una y otra vez, y él me ha dicho que no tengo nada de qué preocuparme. E incluso mis padres me han asegurado que soy. No estoy haciendo nada malo, pero aún así no puedo sentir que lo que estoy haciendo está bien porque incluso cuando me gritaba por teléfono me di cuenta de que Brandon estaba devastado por todo. Estoy sin palabras en este momento y siento que realmente necesito ayuda. Entonces, ¿preferiría aceptar hacerme cargo del bufete de abogados de mis padres que se suponía que mi hermano heredaría después de que se jubilaran? Actualización 1. Entonces los comentarios me han dado mucho en qué pensar. Primero que nada, siento que necesito tener clara una cosa. No disfruto ser abogado. Nunca lo disfruté, simplemente lo hice porque eso era lo que querían mis padres y yo no era particularmente ambicioso en nada más. En aquel entonces tenía una habilidad especial para hornear y esas cosas, pero nunca pensé en convertirlo en una carrera. Ahora, por supuesto, siento algo diferente sobre todo esto y realmente amo lo que hago. También sé con certeza que si me hago cargo de la empresa, tendré que abandonar mi negocio porque simplemente no habrá tiempo suficiente para hacer todo y no estoy seguro de querer hacerlo. Eso. Y cuando realmente llega el momento, supongo que eso es lo que me inquietaba. El hecho de que iba a tener que renunciar a todo lo que había construido desde cero en los últimos años. Tendré que admitir que mi negocio de panadería no tiene tanto éxito como el bufete de abogados de mis padres. Pero esto es lo que me trae felicidad, y la idea de dejarlo todo solo para vengarme de mi hermano. Parece muy mezquino ahora que lo pienso. Hablé con Nick al respecto y le dije cómo me siento,
Y él me dijo que si no quiero hacerme cargo del bufete de abogados y volver a trabajar allí, entonces no tengo que hacerlo. Puedo hablar con mis padres y poner fin al proceso, pero al mismo tiempo, realmente no quiero que Brandon se salga con la suya y termine heredando el bufete de abogados de todos modos. Lo único que mis padres han tenido muy claro es que quieren que la empresa permanezca dentro de la familia. Es un poco nepotista, pero eso es lo que quieren, y no se lo puedo negar. Entonces, si no soy yo, será Brandon, y eso no es algo con lo que esté bien. Pero no sé cómo comunicarles esto a mis padres, así que no les he contado nada sobre lo que he estado sintiendo. Además, también me parece muy mezquino, tan mezquino como hacerse cargo de la empresa, aunque... No quiero, solo para que no se herede demasiado, sino más. Pero Nick me ha dicho que cualquier cosa que esté sintiendo es completamente normal, porque la situación entre Brandon y yo se ha deteriorado hasta un punto sin retorno. Podría haber mejorado si se hubiera disculpado conmigo en algún momento, pero no lo ha hecho, y sé que incluso si se disculpa no tendrá sentido porque no lo dice en serio. Eso es todo, y estoy realmente confundido acerca de cómo comunicarles esto a mis padres a partir de ahora. Actualización 2, así que finalmente lo hice, me arranqué la tirita y finalmente tomé la decisión de hablar con mis padres sobre lo que había estado sintiendo. Han pasado 8 días desde el Día de Acción de Gracias y creo que ha pasado una cantidad significativa de tiempo. Antes de que el proceso continuara, sabía que tenía que armarme de valor y tenía que hablar con mis padres y decirles que no quería hacerme cargo de la empresa. Se les iba a ocurrir, especialmente porque acababa de firmar el papeleo de una semana. Pero tenía que hacerlo. Así que los invité a cenar anoche y finalmente les conté todo, con Nick a mi lado. Al principio reaccionaron exactamente como yo esperaba. Estaban muy molestos por eso y me dijeron que si no estaba seguro, entonces no debería haber firmado el papeleo en primer lugar y tuve que esperar. Sermón sobre la indecisión, pero era bien merecido, así que no dije nada. Más tarde, sin embargo, parecieron entender el dilema por el que estaba pasando cuando me dijeron que si quería hacerme cargo de la empresa pero no participar en ninguna de las operaciones legales, aún podía hacerlo. Sin embargo, simplemente no quería ser parte de nada de eso de ninguna manera, porque, con toda honestidad, encontré ese tipo de cosas muy aburridas. Intenté ser transparente con mis padres, así que mientras no parecían contentos con mi decisión, me dijeron que estaba bien. Luego vino la parte más difícil, porque también tuve que decirles exactamente por qué había aceptado el puesto en primer lugar, y tuve que decirles que no quería que Brandon heredara la empresa. Eso fue un shock para ellos. Porque generalmente no soy una persona mezquina o vengativa, pero, sinceramente, ya no podía soportar a Brandon y su comportamiento me había estado poniendo de los nervios durante mucho tiempo. El incidente del Día de Acción de Gracias fue solo el último clavo en el ataúd y les dejé muy claro a mis padres que estaría. Me enfadaría mucho si Brandon, a pesar de todo, terminara haciéndose cargo de la empresa. Por supuesto, mis padres me escucharon y me dijeron que podían entender cómo me sentía, y también estuvieron de acuerdo conmigo. Sería muy débil que le pidieran a Brandon que se hiciera cargo de la empresa, especialmente después de lo que pasó recientemente, y habían anunciado que yo iba a asumir el control frente a todos en la oficina. Ellos no quisieron. Sus empleados desconfiaran de ellos o algo así, así que ya había muchos problemas con los que lidiar, pero el más grande era que mis padres querían que la empresa permaneciera en la familia. Y la única manera de asegurarme de eso sería pedirle a Brandon que se hiciera cargo en mi lugar. Pero también hubo muchos problemas con eso. Por ejemplo, después del incidente del Día de Acción de Gracias, Brandon había elegido ignorar a nuestros padres durante casi 3 días, por lo que el trabajo se había visto afectado. Él no había aparecido en ese entonces debido a una pelea personal que había tenido con nuestros padres la noche anterior, y eso fue muy poco profesional de su parte. Y claro, cuando finalmente apareció, mis padres anunciaron que yo me iba a hacer cargo de la empresa, y después de eso dejó de presentarse al trabajo una vez más, pero ni siquiera renunció. Entonces, su relación con Brandon es bastante tensa en este momento y no lo saben. Incluso si lo hacen, pídale que se haga cargo una vez más, ya sea que esté de acuerdo o no. Así que ese es un problema. Y por supuesto, además de eso, los hará parecer realmente débiles e indecisos. Aparte de Brandon, ni siquiera pueden pensar en nadie más a quien también estarían dispuestos a dejar la empresa. Intenté que pensaran en empleados serios que amaran la firma y fueran sinceros con su trabajo como lo habían sido mis padres, y tenían un par de nombres, pero pude notar que en sus corazones no estaban listos para aceptar que alguien ajeno a la familia iba a hacerse cargo. La empresa que habían construido. Sabía con certeza que no podía simplemente obligarlos a hacer algo como esto en una sola reunión, y tendría que convencerlos en el lapso de un par de semanas, como mínimo. Así que finalmente dejé el tema, pero estoy bastante seguro de que al final del día tendrán que elegir a alguien fuera de la familia porque no estoy interesado en que Brandon no vaya a regresar. Eso es seguro.
Obviamente me siento muy mal por haber puesto a mis padres en una situación tan difícil y siento que no debería haber aceptado firmar el papeleo sin pensarlo detenidamente. Tomé una decisión muy apresurada y ahora todos la estamos pagando. Pero claro, estoy feliz de que al menos Brandon no se salga con la suya, con todas las cosas horribles que había dicho sobre Nick. No solo en Acción de Gracias, sino durante tantos años. Ya es hora de que alguien lo haga responsable de su comportamiento y me alegro de poder hacerlo. Sé con certeza que realmente amaba y valoraba su trabajo, pero ahora lo va a perder, solo por su propia arrogancia. Incluso ahora, no se ha disculpado conmigo ni con Nick y, en este punto, honestamente, ni siquiera lo quiero. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y, afortunadamente, mis padres finalmente nombraron a un sucesor diferente. Es un empleado muy diligente, ha estado trabajando con él durante años y, por supuesto, no es familia, pero es casi tan bueno como una familia. Me tomó mucho tiempo convencer a mis padres de que sería una buena idea nombrar a alguien que no fuera familiar en mi lugar porque, en última instancia, no había realmente ninguna garantía de que la empresa siempre permanecería dentro de la familia. Porque, ¿y si sus nietos no quisieran ser abogados? Entonces, inevitablemente, la empresa pasaría a manos de alguien ajeno a la familia. Y entonces, ni siquiera sabrían cómo controlar la situación, así que al menos ahora, esta sería su propia elección. Como no estoy interesado, Brandon no lo merece y por lo tanto sería justo dejar que alguien que estuviera realmente interesado y hubiera trabajado lo suficiente para hacerse cargo eventualmente. Les tomó un tiempo entender esa idea, pero finalmente estuvieron de acuerdo y hablaron con ellos, así que pronto comenzarán con el papeleo y eliminarán todo lo que tuviera que ver conmigo. Brandon, por otro lado, hace un par de días les envió un correo electrónico a nuestros padres pidiendo su renuncia y les dijo que iba a fundar su propio bufete de abogados. Se jactaba de que estaba consiguiendo que sus suegros financiaran su ambicioso proyecto porque nos había prometido que íbamos a lamentar la forma en que lo habíamos tratado. Bueno, tiemblen, ya no me importa lo que sea. Cualquier relación que tuviéramos como hermanos ahora se ha roto y no creo que tenga ningún interés en repararla. Nick y yo somos felices juntos y mis padres son. También estoy contento con la situación, así que no hay nada más que me importe. Por supuesto, en algunos momentos me siento mal por el hecho de que Brandon y yo solíamos ser tan cercanos cuando éramos niños, pero ahora ni siquiera queremos vernos. Realmente no puedo evitar sentirme así de vez en cuando, pero luego recuerdo la forma en que trató a Nick y cuánto ha cambiado desde el pequeño que solía ser mi mejor amigo en todo el mundo. Hubo un momento en el que éramos solo nosotros dos contra el mundo, pero ahora él ya no es la misma persona que solía ser, y yo tampoco. Nick es mi prioridad, y si alguien lo insulta o humilla, no quiero tener nada que ver con esa persona, y eso se aplica a todos, incluida mi propia familia. Así que sí, me siento mal por cómo han resultado las cosas, pero no me siento mal por nada de lo que he hecho. La gente puede llamarme mezquino, la gente puede llamarme vengativo, pero al final del día sé que solo estoy tratando de ser un buen socio.